¿Qué tal? Piénsalo con un café con Agustín Basilio y Ángel Rafael. Estamos en un momento histórico porque nadie se hubiera pensado que la madre Rusia hubiera atacado a Ucrania, donde nace Rusia, y el presidente Putin desde hace 10 años ha venido teniendo una guerra en contra de Ucrania, y los ucranianos en estas semanas han llegado al territorio ruso, ¿no? A Kursk, esa famosa región ucraniana, rusa, que es simbólica en la Segunda Guerra Mundial, sí, y que está siendo simbólica en este momento en que esta guerra que Putin imaginó en 3 días ya lleva casi 2 años, más de 2. Va para 3 años. Ángel. Sí, es una cosa muy lamentable y es esta agresión ordenada por Putin el 24 de febrero del 2022, 8 años después del Euromaidán, ha desencadenado también una crisis internacional, cuya respuesta ha sido, por un lado, el fortalecimiento de la OTAN, porque Finlandia y Suecia ya lograron ingresar a la OTAN después de haber permanecido neutrales muchos años. Entonces, Putin no solamente ha sido incapaz de dominar a Kiev, sino que además provocó una respuesta contraria a su objetivo, el fortalecimiento de la OTAN, de la Organización del Atlántico del Norte. Y lo que estamos viendo ahorita después de 2 años, ya vamos para 3, en febrero del 25 se cumplirán 3 años de una operación que efectivamente habían pensado para escasos 5 días, ¿no? Pues lo que vemos y lo que ha revelado esta operación, en primer término, que militarmente Rusia no era la potencia que todo el mundo imaginaba. Todo el mundo pensaba que Ucrania iba a caer efectivamente en menos de una semana, y resulta que ese es un mito que se acabó. Y el liderazgo de Zelensky, ¿no? Bueno, esa es otra gran revelación. Ucrania no es una democracia plena, tampoco es un país libre de corrupción, pero su lucha por su libertad, por su independencia y el liderazgo de Zelensky ha hecho que Ucrania resista, que resista con dignidad, ¿no? Porque uno ve las imágenes que llegan en los canales de Telegram, tanto rusos como en la información que aparece en la red X, pues uno ve que los soldados ucranianos están motivados para defender su patria, y también ve uno la incapacidad del ejército ruso para dominar Ucrania. Esta guerra, ¿la podríamos llamar la guerra de los drones? Sí, y es una guerra en la que se ha demostrado que tiene un valor militar muy importante las comunicaciones, la tecnología a través de los satélites, el poder geolocalizar al adversario y el poder vigilar al enemigo con drones y con satélites. Entonces podría cambiar la historia de la guerra en el mundo, ¿no? De hecho, todas las guerras a lo largo de la historia de la humanidad son paradójicamente oportunidades para desarrollar tecnología. Ahora se habla incluso de la guerra cibernética para interferir, por ejemplo, con las frecuencias por las cuales se pueden manejar los drones o ciertas armas que son teledirigidas. Y sí estamos viendo una revolución completa en el campo de batalla. Y de propaganda. México, en la televisión abierta, ya uno puede ver Rusia hoy. Bueno, ese es un problema también que se está presentando, las famosas fakes que se han divulgado a través de las redes sociales, como es a través del Instagram, a través de la red X, a través del Facebook y de otras más, que están
generando, como tú bien lo dices, una guerra también propagandística. Esto es algo, antes en la Segunda Guerra Mundial, clandestinamente tenían que sintonizar a la BBC de Londres en los países ocupados por Alemania, ¿no? O a Radio Moscú. Bueno, en el caso de los países que estaban dominados decía, en el lado este, ¿no? Gabarite Radio Moscú. Bien. Ahora las fuentes de comunicación que brincan las fronteras son muy efectivas porque pues las redes sociales son universales, se mueven por todas partes y tú puedes encontrar una noticia de la guerra de Ucrania que sucedió hace 4 o 5 minutos a través del Twitter. Y también la guerra de desinformación, de noticias falsas, están al orden del día, de un ejército y de otro, cada quien asignándose o adjudicándose victorias o destrucción de armamento, de equipo del adversario, que pues muchas veces no son reales. Oye, Agustín, ¿y qué papel está jugando el presidente de Estados Unidos? Ucrania, Rusia, Israel, los chinos, ¿qué papel juega ahora Estados Unidos en este momento? En este momento Estados Unidos está ayudando a la Unión Europea, que a su vez la Unión Europea está respaldando a Ucrania. ¿Por qué lo hace? Porque hay muchos países que tienen frontera con Rusia, como es Finlandia, los países bálticos, Polonia, que al ver que Rusia invadió a su vecina Ucrania, ellos tienen miedo que también los rusos puedan invadir esas regiones. Mira, hay lugares como Lituania en donde de manera forzosa los rusos llevaron población para colonizar los países bálticos. Lo mismo ocurrió con amplias extensiones, por ejemplo, en Kaliningrado, que es una ciudad eminentemente polaca, pero que ahora dominan los rusos a raíz de los resultados de la y en Asia Central, Uzbekistán, Tayikistán. Rusia ha llevado a familias para colonizar a sus vecinos. Lo hicieron mucho en la península de Crimea y expulsaron a cambio de ello a los tártaros. Y esa política imperial de Rusia la ha venido a resucitar Putin. Entonces, los europeos vecinos tienen miedo de que Rusia, si le conceden territorio en Ucrania, luego tengan ellos que conceder territorios en sus respectivas repúblicas. Entonces, el papel de Estados Unidos esencialmente es de apoyar a sus aliados europeos, que a su vez respaldan a Ucrania para no ceder a los reclamos que está haciendo Putin de territorios en Ucrania. Y Putin no estará el 1 de octubre en México, como se ve. No, de ninguna manera, yo eso lo veo prácticamente imposible. Yo creo que el gobierno mexicano invitó a todos, hizo un llamado a misa, y algunos propagandísticos de lado y de lado utilizan la nota para exagerar. Sí. ¿Y cuál sería el futuro? Tú que eres un especialista en estos temas bélicos, ¿cuál sería el futuro militar? Mira, es un poco arriesgado dar una respuesta, pero yo lo que creo es que Ucrania se va a consolidar como un país europeo con un ejército altamente moderno, altamente capaz, un ejército entrenado con armamento renovado, porque está recibiendo ayuda de Polonia, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, hasta de Canadá, acá en América, incluso muchos países vecinos los están ayudando. Y ese fogueo que están haciendo ahorita de enfrentar a la supuesta potencia militar rusa va a hacer que Ucrania se convierta en una potencia militar. Esa es una consecuencia, conserve o no conserve territorios, Ucrania se va a convertir ya es una potencia militar. Y lo que estamos viendo ahorita en la región de Kursk es el resultado de esto que estoy comentando. Sí, pero ahora ya que lleguen a tu territorio. Rusia ese es el segundo mito que se ha derrumbado. No solamente no tiene un buen ejército los rusos, ahora resulta que no tienen capacidad para defender sus fronteras, y se está viendo ahorita en el caso de Ucrania, donde de 10 días a la fecha o más, Ucrania ha logrado invadir a Rusia en la zona de Kursk. Que es una zona histórica. Quien conoce en la Segunda Guerra Mundial esta batalla
es muy importante. En 1943 se realizó allí en el saliente de Kursk la batalla más grande de tanques que tiene registrada la historia del mundo, efectivamente. Pues vamos a estar pendiente en los acontecimientos en la historia mundial. Que haya paz, porque dos cosas se van a lograr con la paz. Primero, la tranquilidad del mundo. No seguir con esa zozobra del que pudieran usar un arma nuclear táctica. Que fue la amenaza de Putin, ¿no? Ese es el tercer mito que hasta ahorita se ha derrumbado también. Han dicho los rusos que si corre riesgo el territorio ruso usarían armas nucleares, pues ya vimos que no. En Ucrania está Chernobyl, aquella estación que explotó en el 86, primero. Pero esas son el uso nuclear para uso civil. Sí. El problema es que se use la energía nuclear para fines bélicos, con armas estratégicas o armas tácticas. Entonces, es importante que haya paz. Primero, evitar la destrucción, la muerte de inocentes, la muerte de tantos jóvenes que tienen que ir a la guerra. Segundo, eliminar el riesgo de una confrontación nuclear, que eso es importantísimo decirlo. Y yo creo que también tanto Rusia como Ucrania merecen progresar y salir adelante. Rusia ha perdido mucho, ha perdido negocios, ha perdido que sus jóvenes y su población pueda viajar por el mundo, ha perdido inversiones de empresas internacionales. Entonces, Rusia está perdiendo mucho con esta guerra. Acaba de firmar un decreto. También. Acaba de firmar un decreto Putin donde puedes ir a vivir a Rusia. Si avala. ¿Quién va a querer ir a vivir a Rusia si es un país aislado del resto del mundo? Sí, imagínate a las medidas desesperadas que han tenido que llegar, sí. Porque es un país que se va a aislar como los chinos cuando tenían la muralla china. Esta guerra es una muralla para Rusia, es algo que impide que Rusia esté en buenos términos con Europa y con el resto del mundo. Y en el caso del gobierno mexicano, el presidente dice una cosa y aquí es un desastre porque el canciller dijo otra cosa. Es un desastre porque México es vecino de los Estados Unidos, es socio de los Estados Unidos y teóricamente México debería de defender la democracia y la libertad de Ucrania. Lamentablemente da bandazos como ese día que puso a desfilar soldados rusos el 16 de septiembre. Imagínate nada más qué visión, ¿no? Sí, y yo creo que AMLO piensa que Putin es Stalin. Yo creo que AMLO no sabe ni de geografía ni de historia, como sabemos que no sabe de economía. Ok, pues estaremos pendientes de esta guerra tan lejana y tan cercana, porque si cierran el granero otra vez allá en Ucrania, nuestras harinas, caro el pan. Sí, el pan de comer. Sí, claro. Sí, no el otro pan. El que se hace con trigo. Efectivamente. Pues hasta pronto. Do svidania para los que nos vean allá en las fronteras rusas e ucranianas. Spasiba bolshoi. Gracias, Ángel.